Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Matrimonios. Hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos son Ismael y Miriam Ledesma. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy vamos a tratar el tema definiendo una visión bíblica para nuestro matrimonio. Es sin miedo al éxito. Así es, y bueno, de verdad estamos muy gozosos y muy honrados de que nos acompañen en este programa. Y bueno, Ismael y Miriam, Dios nos ha dado como matrimonios promesas de bendición y de prosperidad. Y sin embargo, en este caso, también nos ha pedido Dios que planteemos una visión para nosotros, para nuestra vida. ¿Cómo es que ustedes se han tomado de esa promesa de bendición, de prosperidad para su matrimonio y para su familia? Pues muchas gracias por esta invitación y también buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y pues para nosotros es un placer, ¿no?, poder compartir, primero como introducción. Y bueno, Dios nos ha dado pues a nosotros muchas palabras, ¿no?, y nos ha guiado a lo largo de, pues primero de nuestra vida individual, pero nos queda muy claro que la unión de nosotros como matrimonio pues fue dada por Dios, ¿no?, y fue establecida. Finalmente han pasado muchas cosas en nuestro matrimonio, pero a lo largo de estos años sí hemos visto que Dios va trayendo confirmaciones, ¿no?, y que tenemos un claro propósito en nuestro matrimonio y bueno, con nuestra familia, nuestros hijos. Y sí nos queda muy claro, muy claro lo que Dios quiere primeramente para nosotros y después qué quiere lograr a través de nosotros, ¿no? Entonces, Miriam. Yo veo aquí dos enfoques, ¿no? Uno, lo que decías, ¿no? El camino al éxito, algo así. Entonces, primer enfoque sería como matrimonio. O sea, tú te casas, pero ¿cuál es tu éxito? ¿No? Porque dice la Biblia, hasta que muera tu cónyuge o tu esposa, ¿no? Entonces dice que serán uno mismo. Entonces yo creo que como primer principio, creo que todo matrimonio se debe de meter eso en la cabeza y en tu corazón, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer tú como individualmente y como pareja también para llegar a ese éxito, ¿no? A ese principio que Dios está diciendo. El camino no es fácil. Mi esposo y yo apenas el mes pasado cumplimos 26 años. No es fácil, pero ahí estamos, ¿no? Guiados por la palabra de Dios. Y el segundo enfoque sería ya, pues en lo material, ¿no? Claro. O sea, necesitamos casa, alimento, vestimenta, las colegiaturas. Entonces ya como el segundo camino al éxito, o sea, a una visión a dónde queremos llegar, pues sería ese, ¿no? O sea, creerte el principio de que Jesús nos trajo abundancia, ¿no? Entonces, caminar sobre ese principio, y hay muchos más principios, ¿no? Pero es el que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Entonces, esos dos enfoques son los que, pues, estarían con la pregunta que tú nos hiciste. De ahí se estarían tomando de esa... Sí, de hecho, bueno, perdón que me meta un poquito en el comentario de Miriam, pero creo que lo que vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, ¿no? Porque claro, finalmente es lo que hemos vivido. Pero la parte, digamos que la más difícil para nosotros en su momento fue ser uno mismo, ¿no? Es ser uno mismo, porque cuando uno se une en matrimonio, se unen dos culturas, dos sociedades, dos formas de pensar, dos mentes totalmente diferentes, dos costumbres totalmente diferentes. Entonces, cuando se unen y los metemos en una sola casa, híjole, se crean muchos conflictos, ¿no? Y teníamos nosotros que platicar, que negociar, ¿no? Había cosas que era muy fácil tomarlas, pero otras no tan fácil. Pero creo que, como bien dice Miriam, lo primerito es ser uno mismo, que para mí fue lo más complicado. Ya una vez que eres uno mismo en tu matrimonio, en tu forma de pensar, con tu familia, entonces las cosas empiezan a dar. Pero creo yo que el principio, y lo dijo muy claro mi esposa, ¿no?, tienes que empezar a trabajar en esa partecita, ¿no? Ya lo demás se va a ir dando y como dicen, no es tan fácil, pero creo que sí tiene que haber mucha comunicación, eso para nosotros ha sido importante. Y la otra es tener una sola visión.
una visión clara de a dónde queremos llegar. Porque ya somos un matrimonio, ya no somos dos personas, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber dos visiones, tiene que haber una sola visión. Y yo diría una visión del futuro. Y tiene que ser muy claro. En la medida que queda claro qué es lo que queremos lograr como pareja, entonces ya sabemos hacia dónde tenemos que caminar. Y creo que la mayoría de la gente no tiene claro eso, y es de las cosas más complicadas, ¿no? Sí, nosotros como visión, porque sí, ya es una visión, o sea, digo, ahorita pues ya 26 años, mis hijas se ríen de nosotros por cómo nos peleamos, ¿no? Porque nos enojamos y a la hora, oye, ¿vamos al cine? Bueno, sí, está bien, vamos al cine. Con el tiempo va cambiando la forma en cómo ves esa pelea, ¿no? Esa lucha de poderes, ¿no? Pero lo que siempre tuvimos bien claro es que ¿a qué queremos llegar? O sea, ¿queremos envejecer juntos? Sí. ¿Pero cómo? ¿No? Entonces, nosotros, y lo digo con autoridad, nos hemos sustentado bajo la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Ama a tu esposo, respétalo, que dice, trátala como vaso frágil. O sea, nos hemos tomado de todos esos principios de la palabra para llegar hasta donde estamos, y pues nos falta todavía mucho, ¿verdad? Pero tienes que tomarte de la palabra, o sea, no hay otra guía, no hay otro libro, no hay otra filosofía que te pueda llevar a los 26 años, que gracias a Dios ahorita acabamos de cumplir. O sea, no hay otra cosa más que te sostengas de la palabra y que la creas, que la tomes y que sobre todo la vivas. Porque es muy fácil tener un conocimiento razonal, ¿no? Pero es muy diferente ya cuando tú la lees, la tomas para ti mismo y la llevas a la práctica en tu vida, ¿no? Entonces, cuando el esposo o la esposa pues, se enojan o el esposo te hace enojar, ¿de dónde más te puedes agarrar? De la palabra. Señor, o sea, es que estoy muy enojada con este hombre que... Perdona, o sea, Jesucristo te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu esposo? Sé paciente, ok, Señor. ¿Y eso quién te lo da? Solamente Dios. El Espíritu Santo es el único que te da esa paz que a lo mejor las personas que no conocen a Dios no conocen. Y el Espíritu Santo te va guiando, y aunque tú estés bien enojada, de verdad, o sea, Dios te da como ese amor, esa paz, y dices, bueno, está bien, o sea, estoy enojada, pero pues vamos hacia adelante, ¿no? Hay otra cosa que yo en lo particular, yo me planteé, y yo le dije, Señor, en mi vocabulario jamás va a existir la palabra divorcio. Amén. O sea, yo dije, Señor, yo te lo prometo, ¿no? Y lo hemos platicado, ¿no? También, la verdad, mi esposo nunca me ha dicho, oye, me voy a divorciar de ti, me quiero divorciar de ti, los abogados. O sea, no, porque en nuestro vocabulario no está esa palabra. Nuestra visión es otra. ¿Que cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios es la única que te puede sustentar a ti como persona y como matrimonio. Muy bien. Y precisamente viendo esta parte, la visión es muy importante como matrimonio, ¿no? ¿Cuál es su visión como matrimonio, como familia, y cómo llegaron a esa visión? Pues te comentaba que desde que nos casamos, que teníamos 20 y tantos años, siempre hemos tenido como muy claro lo que queremos, ¿no? Claro, uno va cambiando con el tiempo, a los 5 años pues no eres el mismo, a los 10 años pues no eres la misma persona y tu esposo tampoco, y hay muchos cambios, pero esa visión de órale, o sea, no sé qué se venga, pero lo vamos a afrontar y vamos a salir adelante, siempre la hemos tenido bien clara. Y te digo, por ejemplo, mi esposo a mí jamás me ha dicho una grosería, ni yo a él. O sea, hay cosas, hay reglas que se estipulan en el matrimonio o como pareja, que tú dices, o sea, por nada del mundo va a pasar. O sea, yo por muy enojada que esté con mi esposo o él conmigo, nunca él me ha faltado al respeto. Y yo a él tampoco. O sea, son formas, son normas que tú te tienes que imponer en tu matrimonio
y tu relación, porque, o sea, matrimonio me suena como muy como si fuera, que sí es un contrato, ¿verdad? Pero es una relación, claro. Al fin y al cabo es una relación, en donde hay amor, ¿no? Así es. Entonces sí hay ciertas reglas que tienes que estipular, ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido muy claro, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros, la verdad, empezamos con un refrigerador viejo que nos regaló mi papá, ¿verdad? Que ni servía. Al mes lo tuvimos que cambiar. Sí, o sea, una silla, creo, de estas, una mesa que nos regaló mi suegra de madera también, que ella ya tenía como 20 años con ella. Y teníamos eso. Pero nuestra visión era bien clara. O sea, ¿qué dice la palabra? Que nos vas a bendecir, Dios. Nos vas a bendecir y vamos a hacer fructífero, Señor. Y lo hemos visto con nuestras hijas, ¿no? Tenemos 3 hijos y siempre es una preocupación. Entonces vino la primera y la verdad Dios nos bendijo. Y vino la segunda y Dios nos bendijo más. Y el tercero y Dios nos bendijo más, ¿no? Entonces, sí es un proceso para llegar a esa meta, a esa visión, pero lo logras, o sea, con la mano de Dios, o sea, nada, de verdad, nada es imposible. O sea, si tú dices, o sea, ¿cómo empezaste con un refrigerador? A lo mejor hay gente que no te puede creer, ¿no? De verdad, o sea, sacamos una recámara en abonos, ¿verdad? En abonos, y cada 8 días pagábamos, pero sabíamos que ese era nuestro principio. Pero nosotros sabíamos y sabemos cuál es nuestro final en Jesús, ¿no? ¿Me dejas hablar un poco? Sí. Es la negociación. La comunicación. No, regresando un poquito a la pregunta, y de hecho va de la mano con lo que dice Miriam, ¿no? De la visión. La visión se va modificando, ¿no? Creo que al paso del tiempo, de los años, como bien decía mi esposa, tú tienes una visión, pero cada vez que tú vas caminando sobre esa visión, se va clarificando. Lo que nunca hemos hecho, que yo sugiero que no hagamos, o nadie, es que nos quedemos quietos. Porque en el momento que uno se queda quieto, en el momento que uno se queda parado, la visión se queda quieta y se desvanece. Y eso es bien importante, porque en la medida que uno va teniendo la visión, una visión no puede ser tan clara cuando uno la concibe en su mente. Porque cuando ya uno empieza a caminar sobre esa visión, se va dando cuenta que hay cosas que uno tiene que modificar. Y en la medida que uno va avanzando, se va dando cuenta que iba dando pasos un poquito más hacia la derecha, pero que tienen que ser un poco más a la izquierda. Y eso nos va dando claridad. Aquí el detalle es que lo que sí hemos hecho es que nunca nos hemos quedado quietos o nunca nos hemos parado con una visión, ¿no? O sea, sabemos qué queremos en el futuro y eso sí lo tenemos muy, muy claro, pero se ha venido modificando. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va caminando, hay cosas y puertas que se van abriendo, porque eso es lo que nos ha sucedido. Al paso de los años de matrimonio, tenemos la visión muy clara, pero se va modificando. ¿Cómo es que se va modificando? En la medida que uno va caminando y va avanzando. Y eso nos ha pasado mucho. Tenemos que replantear las cosas, pero nos queda muy claro que Dios nos trajo aquí, ¿sí?, para ser de bendición a la gente. Nos queda muy claro que Dios nos trajo aquí para ser personas y familias prósperas, y no hablo solamente de recursos o de la parte económica, no, es todo lo que gira alrededor de todo ello, de una prosperidad, que la palabra es muy clara, y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Sí tenemos muy, muy presente lo que Dios quiere de nosotros, pero sobre la marcha hemos tenido que modificar esa visión, y lo que sí hacemos es hacer planes a mediano, largo plazo, y eso es fundamental, tener una visión muy clara de lo que uno quiere, ¿sí? Y después, bueno, a lo mejor me estoy extendiendo un poquito, pero aquí hay otra parte bien importante, ¿no? Que uno tiene que hacer siempre lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Si tú tienes una visión clara con tu familia, bueno, yo incluyo mucho a mi familia, a mis hijos, porque una visión no nada más es de pareja, sino en nuestro caso es de familia. Eso tiene que quedar muy claro, porque nosotros quizá establecemos la dirección, el rumbo, pero nuestros hijos se tienen que sumar. Por lo tanto, la visión que nosotros, o la visión del futuro que establecemos,
no nada más es platicada por nosotros dos. Nosotros todo lo comentamos con nuestros hijos, porque ellos tienen que sumarse a nuestro proyecto de vida, porque son parte de nuestra familia, y eso es bien importante. Y bueno, yéndome un poquito más adelante, cuando uno tiene una visión clara como pareja, ¿sí?, y como familia, tenemos que establecer objetivos, porque yo puedo tener una visión muy clara del futuro, pero si no hago un plan de lo que quiero y de los aspectos que quiero abordar y que quiero tocar o desarrollar como matrimonio, como pareja y con la familia, nos vamos a quedar cortos y en el camino nos vamos a perder. Pero cuando tú lo estableces, tienes un plan de acción de 1 año, de 2 años, de 3 años, ya nada más haces ajustes. Pero tú sabes lo que tienes que lograr en 1 año, lo que tienes que lograr en 2 años, y quizá no lo alcanzas, ¿no? Pero ahí está escrito y lo tienes que modificar, porque ese es un compromiso, que eso es algo bien importante. No es nada más que tú digas, no, es que yo sé que Dios tiene muchas promesas, eso está muy padre, sí, claro. Pero cómo todo eso tú lo aterrizas, ¿sí? Y la visión que tú tienes en el futuro, cómo la vas a plasmar con tu familia, con tu pareja. Y creo que eso va de la mano, ¿no? Y lo otro es que tienes que dar siempre tu mejor esfuerzo, ¿sí? Tú sabes que hoy te tienes que levantar y das el 100%, no se vale que te quedes y que solamente des el 20%, el 30% de tu esfuerzo, porque entonces no se va a cumplir esa visión. Y eso va muy de la mano, ¿no?, con lo que nosotros hemos platicado y sobre todo practicado. Más que platicar es practicar lo que tienes que hacer y llevarlo a cabo, porque si no, esa visión del futuro no se va a cumplir. Sí, fíjense, esto es para que empecemos a reflexionar nosotros quizá como matrimonios de ver si realmente tenemos una visión como pareja, como matrimonio y como familia, o simple y sencillamente estamos dejando pasar el tiempo, ¿no? Decíamos, nos queremos ver hasta el último de nuestros días juntos. Bueno, pues dejemos pasar el tiempo y eso se va a cumplir, pero ¿cómo se ven? Ese es el punto. ¿Cómo nos vemos hacia 10, 20, 15 años, desde luego tomados de las promesas de Dios que ya mencionaba Ismael, pero cómo nos vemos alcanzándolas y qué plan tenemos que seguir hacia ello, ¿no? Sí, ¿cómo los lleva Dios a emprender, ¿no? A ustedes en su matrimonio, Miriam, alguna vez en matrimonios, cuando estábamos en presenciales, nos hablabas de que Dios puso en tu corazón montar un negocio, ¿no? Sí. ¿Y cómo te habló Dios para prosperar ese negocio? ¿Cómo emprender? Sí, pues mira, Dios, la verdad, orando, no iba también mi negocio, y Dios me dijo, sé ordenada, ¿no? Entonces, todo orden, pues hay un proceso. Entonces Dios me llevaba a empezar desde cero, o sea, desde el objeto social, desde la misión, visión de la empresa, yo vendía leotardos de ballet, ¿no? Ahorita por las circunstancias pues tuve que cerrar, pero la verdad, o sea, a veces no quiere decir que Dios me haya dado un negocio para hacerme rica, pero yo aprendí mucho de ese negocio, ¿no? Y aunque ahora ya no lo tengo, Dios me dio algo, o sea, un aprendizaje con ese negocio que yo tuve, ¿no? Entonces, yo aprendí eso, o sea, que hay un orden, hay un proceso absolutamente para todo, ¿no? Y nosotros, como matrimonio, como familia, la verdad siempre, como dice mi esposo, a lo mejor pasa 1 año, 2 años, 3 años, y las cosas a veces hay puertas que se abren, hay otras que se cierran, pero nunca estamos quietos. Nunca, okay. Nunca, la verdad, somos una familia que nunca estamos estáticos, siempre, bueno, ok, cerré mi tienda, ¿ahora qué sigue? O sea, no me puedo quedar, parada a ver qué pasa. Como llorando, ¿no? Ay, sí, o sea, no puedes, ¿no? Ajá. Y más como una hija de Dios, que Dios te da una identidad, que te da fuerza, que te da fortaleza, o sea, no podemos quedarnos parados, ¿no? Y gracias a Dios, la verdad, mi esposo, me apoya mucho, y siempre andamos viendo a ver qué hacemos, lo ponemos en oración y es la manera en que hacemos, o sea, siempre tenemos que buscar a lo mejor como las oportunidades, ¿no? O sea, no esperar a que me genere alguien la oportunidad, sino nosotros generarla, ¿no? Ahí retomando un poco la pregunta, en relación al emprendimiento, ¿no?
Yo creo mucho que Dios abre y cierra puertas. Y justo sucedió con el negocio. Nosotros quedamos impresionados. Porque cuando se vino este tema de la pandemia, nosotros estábamos viendo ciertas cosas, ¿no?, que no se daban. Y justo, ¿qué será? Como un mes, ¿no? Un mes cuando se desató todo lo de la pandemia, que se cerraron negocios al por mayor, un día ella se levanta conmigo, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que traigo esto. Y era cerrar el negocio, ¿no? Para darle un giro, no era cerrarlo y botarlo, sino era un giro distinto, ¿no? Entonces cuando me lo dijo, yo me quedé pensando, dije, bueno, pues mi función, ¿no? Hacer números, cuánto cuesta, le habíamos invertido una cantidad importante de dinero, dije, ahora cerrarlo, pero así en cuestión de 15, 20 minutos, lo platicamos y decidimos cerrarlo, ¿no? Y darle un giro. Ok, vamos a hacerlo. De hecho, nos sorprendimos demasiado. Normalmente no tomamos decisiones tan rápidas, ¿no? Tan rápidas o tan aparentemente a la ligera, ¿no? A la ligera. Resulta que, bueno, lo cerramos, dijimos, ok, se nos viene la renta, hablamos, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, cerramos contrato, entregamos. Eso fue muy rápido, como en 20 días más o menos. Y como a los 15 días es cuando se viene todo el tema de la pandemia, se cierran negocios en lo absoluto, ¿no? Y pues ya se paró literalmente la economía, ¿no? En ese tema de negocios, sobre todo en establecimientos mercantiles, ¿no? Para nuestra sorpresa fue que Dios nos había preparado antes, entregamos. Si nosotros no hubiésemos entregado el negocio con las rentas tan altas que estábamos pagando, pues simplemente hubiéramos tenido una pérdida muy, muy fuerte, ¿no? En ese lapso logramos colocar la gran cantidad de mercancía, la logramos vender, se colocó, entregamos local y todo, y gracias a Dios, después de 2 meses, ya no teníamos ninguna deuda, habíamos entregado el negocio. Excelente. Y a eso voy, ¿no? Que cómo es la sabiduría de Dios que nos lleva a tomar ciertas decisiones que a veces uno no entiende, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que era lo mejor. Y bueno, ahorita ya estamos en otro tema, sí en esa línea, pero gracias a Dios nos ha dado un giro diferente. ¿Qué es lo que también yo quisiera comentar? Que eso va de la mano con todo lo que les hemos venido mencionando, que hay una parte que yo he visto que Dios siempre nos dice, ok, tú tienes una visión, tienes que hacer un plan, pero tienes que desarrollar habilidades, porque eso va de la mano. Tú puedes tener una visión muy clara, pero si no tienes las habilidades que necesitas para llegar a esa visión, no vas a llegar a esa meta. Y eso es algo que yo tengo muy claro, ¿no? Si requiero una visión que Dios nos ha dado, porque sí la tenemos, pero nos ha llevado a tener que desarrollar muchas habilidades, en muchos temas, en el tema de administración, de mercadotecnia, de cuestión de jurídica, de contratos laborales, y cosas que no teníamos o no sabíamos, ¿no? Pero creo que si tú quieres lograr y tener éxito en tu matrimonio y tener una claridad y una prosperidad en un futuro, tienes que aprender a desarrollar ciertas habilidades. Hay habilidades que se nos dan por naturaleza, ¿no? Quizá por genes, por herencia, porque nuestras familias, o porque somos todos somos hábiles en ciertas áreas, pero hay otras que no lo somos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades que necesitamos como complemento para poder llegar a esa visión de futuro. Y eso sí, Dios nos ha llevado a mucho, ¿no? Y otra cosa que va de la mano es que cada habilidad que tú le sumas a tu vida, a la pareja, tiene que ser una habilidad que desarrolles, pero que sea rentable. Porque esa es otra palabra clave, ¿no? No nada más es aprender, sino lo que tú aprendas lo tienes que llevar a que sea rentable. A que produzca, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara, ¿no? Dice que cuando se repartieron talentos, a unos les dio 2, a otros 3, a otros 5, ¿sí? Pero tuvieron que desarrollar ciertas habilidades para lograr una rentabilidad en el resultado. Y es lo mismo que tiene que pasar en nuestro matrimonio. Si tú quieres ser un matrimonio rentable, tienes que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Complementarlo. Y
junto con esto que hemos venido platicando también, ¿cuál sería la clave para que, mencionabas tú, Miriam, hay veces que las puertas se cierran, ¿no? Que te topas con pared, que las circunstancias no son las mejores, ¿no? Por ejemplo, una pandemia. ¿Cuál es la clave para no desistir, para no decir esto no es para mí, rendirse y dejar que otra vez las cosas sigan su curso? La clave es la fe. Es la fe. O sea, no hay nada que... O sea, una vez nosotros hacíamos, porque ahorita paramos devocionales con mi familia, y mi hija nos dijo, a ver, les voy a preguntar, para ustedes, ¿qué es la fe? Pero ilústrenmelo. Entonces, yo le decía a mi hija, mira, es como si tú te pararas a la orilla del mar y tú vieras al horizonte. ¿Y tú qué vemos todos? Una línea, ¿no? Y yo le decía a mi hija, para mí eso es la fe, porque sé que hay algo, no sé qué hay, pero sé que hay algo después de esa línea. Pero sé que existe y sé que la hay. Para mí eso es la fe. Es lo mismo, o sea, cuando se te cierran las puertas, tienes que creerle a Dios. O sea, no sé, Señor, por qué me está pasando, no sé por qué se me cerraron las puertas, no sé por qué no tengo dinero, no lo sé, Señor, pero yo creo en tu palabra y yo sé que voy a estar bien. Para mí esa es la única palabra, es la fe. Y trabajar, obviamente, ¿no? O sea, uno puede tener mucha fe, pero si no accionas... Que tu fe se vea en obras. Claro, ¿no? O sea, tienes que trabajar, ¿no? O sea, como les decía, Dios nos dio una identidad, somos fuertes, debemos ser los más trabajadores, los más capacitados. O sea, tenemos que accionarnos, ¿no? O sea, tenemos que ser verbo, no solamente, pues sí, Señor, o sea, yo lo creo y quedarme en mi casa viendo Netflix, ¿no? Y 20 series. Pues no claro. Va a pasar, ¿no? Pero para mí esa es la palabra clave, fe. Sé que va a pasar, sé que te creo, Señor, y sé que ahí está la promesa que tú nos diste. No hay de otra. Sí. Y bueno, complementando, me toca siempre complementar lo que dice. No, mencionabas que cuál es la clave, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene esa visión clara, yo creo que Dios crea y nos da oportunidades. Pero si en esta oportunidad se tiene que cerrar ese negocio, pues hay que cerrarlo y no pasa absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se cerró esa puerta, seguramente Dios va a abrir otra puerta. Amén. Lo único que no podemos hacer es quedarte quieto. Y lo dije al inicio, ¿no? En el momento que tú te quedas quieto, tú cierras las oportunidades que Dios tiene más adelante, ¿no? Y yo lo compartía con mi esposa hace poco, ¿no? Y le decía que cuando uno va caminando, no sé si les ha tocado, ¿no? Que uno va en la carretera a campo abierto y uno va manejando, ¿sí? Y la neblina a veces está tan espesa que uno no ve más allá de 20, 30 metros. Y aquí tomamos dos decisiones, ¿no? O nos quedamos quietos y esperamos a que se quite la neblina, o la otra, tomamos acción, empezamos a caminar. Y si yo nada más tengo una visión de 30 metros, en la medida que yo camino, se van abriendo puertas. Esa neblina tan espesa se va eliminando. Y entonces, si yo tenía nada más una visión clara de 30 metros, cuando yo avanzo esos 30 metros, ahora tengo una visión clara de otros 30 metros, ¿sí? Pero ya avancé 60 metros. Y después avanzo otros 30. Y aquí la clave es, nunca te quedes quieto. Sigue avanzando, sigue caminando. Y Dios pondrá y abrirá las puertas. Lo único que no debemos hacer, y eso nosotros lo tenemos como consigna, sí se vale que llores, se vale que te duela, eso es normal, porque a todos nos pasa. El cerrar un negocio no es sencillo, pero mucho depende de ti, cómo tú lo asumes, ¿no? Decía mi esposa, a mí me dejó mucha experiencia, y efectivamente le dejó mucha experiencia, porque ahora se están abriendo puertas de otro negocio que tiene mucho que ver con lo que venía haciendo, pero ahora esa experiencia la está complementando y se está, creando una sociedad con otra persona que es especialista en otra área que a ella le faltaba. Entonces, a lo que voy es que Dios siempre va a abrir puertas. Lo importante es que uno tenga claro lo que quiere y hacia dónde va.
la visión de nuestro futuro como pareja, como matrimonio y dar pasos, siempre dar pasos, pero dar pasos en fe con las habilidades que uno tiene que desarrollar, claro, ¿sí? Para ser mejor, para ser más experto, y seguramente Dios va a ir abriendo puertas, porque eso es lo que nosotros hemos experimentado, ¿no? Y saben que yo lo veo ahorita que estaba hablando mi esposo, ¿no? O sea, el estarte quieto es como no darle vida a la palabra. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es como decirle, no, o sea, sí creo, pero, o sea, no, o sea, nosotros tenemos que darle vida a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, tenemos que movernos, tenemos que accionarnos. Claro. Aquí me gusta mucho esta parte que está implícita, pero no se ha mencionado como tal. Como matrimonio hicieron dos cosas muy importantes, ¿no? Una sí la mencionaron al principio, que fue la comunicación, que es uno de los ejes rectores en su matrimonio. Pero la otra es la obediencia y la lectura de la palabra, estar sumergidos ambos en la palabra, porque Dios les habló a los dos al momento de cerrar este negocio, ¿no? Sí. Entonces ya ni hubo discusión, ya sentían en su corazón que ya era el momento de terminar esta etapa y en obediencia y bendición, porque pues Dios los salva tal vez de un endeudamiento, sí, de irse a quiebra, ¿no? Entonces esa manera de estar conectados con la palabra, con Dios y actuar en obediencia fue la que los libró y los bendijo con esta nueva experiencia, ¿no? Sí, así es. Entonces, no sé si podrían comentar a los matrimonios o a las personas que nos están viendo, como cuáles serían los pasos para elaborar una visión, ¿sí? Sí. Y comentarles a ellos. ¿Yo? ¿Cómo los enumerarían en términos prácticos? Así, en general, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? No sé si a eso se refiere. Sí. Yo creo que el primer paso sería tener una visión clara, ¿no? Del futuro, pero como matrimonio, ¿sí? Porque uno puede tener muy claro la visión del futuro en una forma individual, pero así no funciona, porque genera muchos problemas y muchos conflictos. Entonces tenemos que tener como matrimonio, o deben tener como matrimonio, una visión clara del futuro. ¿Qué es el futuro? Puede ser a 3 años, a 4 años, a 5 años, o por la eternidad, como nosotros así lo tenemos, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener una visión clara. Lo segundo es tener un plan de acción, ¿sí? Tener metas muy claras. A ver, ¿qué es lo que queremos lograr? Lo primero, ¿no? Entonces, tener un plan a 1 año, a 2 años, a 3 años, pero igual platicado y discutido, ¿no? Y en una sola línea. Lo tercero es ¿qué es lo que quieres lograr? Y la otra es cómo lo voy a lograr. O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es fundamental. Ya tienes tu visión clara, ya tienes tus metas claras, haces tu plan, ¿no? Tu plan a mediano, largo plazo, ya lo tienes muy claro. Ahora, ¿qué debo hacer para lograr ese plan? ¿Qué tengo que hacer? No es qué quieres hacer, es qué debes hacer para alcanzar ese plan. Y ahí en esa radiografía tú te das cuenta que hay habilidades que tienes que desarrollar, ¿sí? Ok, esto se me da, pero hay otras cosas que no soy muy bueno. Entonces ahí es donde debo profundizar, tengo que desarrollar ciertas habilidades que me permitan ser rentable, porque eso es lo que me va a ayudar y me va a impulsar y me va a hacer, es como que el motorcito que me va a guiar y me va a impulsar para llegar al objetivo, a la visión clara. Para mí eso serían las partes, y desarrollar esas habilidades que necesitamos para complementar. Y ya sobre la marcha se vale hacer ajustes, ¿no? Y a veces se vale echarse para atrás y replantear. Pero lo único que yo les digo, eso sí como experiencia, nunca se queden quietos, ¿no? Porque, como decía mi esposa, ¿no? Simplemente en el momento que tú decides quedarte quieto y no te mueves, la fe se queda y la fe se elimina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre provocando. Yo creo que esos serían así como los pasos muy claros, ¿no? De lo que tú quieres lograr, y seguramente lo vas a lograr, porque además tú no estás contra el mundo, sino tienes un gran aliado, ¿no? Claro. Un gran aliado que es Dios. Y lo más importante es que Dios ya te dio promesa, y te dio promesa de prosperidad. Lo único que tenemos que hacer es realmente tomarlo, llevarlo, accionarlo, ¿no? Y complementar.
complementar siempre, ¿no? O sea, yo creo que aquí, ¿cómo nos podemos dar cuenta si nosotros como pareja o en forma individual somos rentables? Yo lo único que le digo a la gente es, levántate, ¿qué haces o qué piensas desde que te levantas? ¿No? ¿De qué te alimentas? ¿Haces ejercicio? ¿Sí? ¿Qué tipo de lecturas tienes? ¿Cómo las complementas? Porque todo ello es lo que te ayuda a ti como persona a ser cada vez mejor, estar mejor preparado, desarrollar mejores habilidades, ¿no? Decía mi esposa, bueno, si tú eres una persona que te quedas viendo Netflix, o como decía la pastora, ¿no? Que te avienta series ahí, sí, pues desde ahí ya estás viendo que no eres una persona rentable, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular revisando Facebook, revisando mensajes, que son cosas que tú no estás siendo productivo? Entonces desde ahí tú te das cuenta si realmente estás o no en sintonía, ¿no? Y si tú quieres ser una persona próspera, con una visión del futuro clara, pues tienes que tomar ciertas decisiones que cada día tú tienes que levantarte y dar lo mejor de ti. Todos los días da lo mejor. Y a veces no fue lo necesario o lo que no alcanzaste hoy en día lo que tenías que hacer, está bien, pero hiciste tu mejor esfuerzo, diste lo mejor de ti. Y si tú lo vas haciendo eso día con día con día, en una semana ya avanzaste, en un mes ya avanzaste, en un año ya avanzaste, pero vas caminando hacia tu visión. Yo sí quería mencionar algo. Nos preguntas de emprendimiento, pero yo creo que no hay un emprendimiento sin Dios. Sí, claro. Nosotros tenemos que tener bien claro que todo le pertenece a Dios. Todo, todo. Nosotros, este auditorio, la escuela, el trabajo donde tú estás, el edificio. Entonces, tenemos que partir desde ahí. O sea, yo quiero emprender. Entonces, yo tengo que entender que el dueño de todo es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo oraría y le diría, Señor, esto es lo que tengo, pero quiero más. Claro. Y lo pondría en oración a Dios. Y yo sé que Dios te va a dar la respuesta. Segundo, tomarte de la palabra. Creerlo y accionarlo. Pero siempre, siempre, siempre tiene que ser, tienes que tener presente a Dios en todo lo que hagas, porque dice la palabra que Dios es el que da las riquezas. Y tú puedes tener, o sea, puedes ganar, pero puede ser el dinero del mundo o puede ser riqueza del reino. Entonces hay una gran diferencia. Yo creo que tienes que siempre tener a Dios como tu socio mayoritario. Amén. Y entender que esa empresa te la dio Dios y que la vas a emprender porque Dios te la está dando. Y yo creo que si tú tienes ese entendimiento, Dios va a hacer muchas cosas en su familia, con sus hijos. O sea, Dios debe ser lo más importante. Precioso. Pues bueno. Pues queremos pedirles, ya para cerrar este programa, que nos ayuden a ministrar con una oración a los varones, a las damas, sobre este tema. Okay. Claro que sí. Padre, qué hermoso eres, Señor. Gracias, Señor, por tocar estos temas, Padre, que a veces no se tocan en la iglesia, Señor, pero nosotros tenemos que entender que todo te pertenece, que el dinero es tuyo, como lo estamos platicando, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú le des sabiduría a cada mujer, Padre, que está atrás en ese televisor, Padre. Dale sabiduría, Señor, para que apoye a su esposo, Padre. Dale las fuerzas, Señor, para que de igual manera le dé fuerzas a su esposo, Padre eterno. Que ella sea una columna vertebral en la familia, Señor, y que sea una guianza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno con nosotros. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, es hecha en cada una de las familias, Señor, en cada uno de los matrimonios, Padre, que nos están viendo, Señor. Que son prósperos en el nombre de Jesús, Padre. Que son prósperos, Señor. Y no solo económicamente, Padre,
Son prósperos en amor, Padre. Son prósperos en sabiduría, Señor. Son prósperos en integridad, Padre. Que son una familia que te ama, Señor. Que sean una familia que te sigue, Padre hermoso. Gracias, Padre. Y levanta a cada mujer, Señor. A cada mujer, Señor, que está atrás de la televisión, Padre hermoso. Levántala, Señor. Dale fuerza, Señor, como un búfalo, Padre. Dale fuerza, Señor. Dale sabiduría sobre todo, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Dios. Y debemos tener muy claro, Padre, que tú nos llamaste para ser gente que marque diferencia. Pero tenemos un llamado muy fuerte, Dios, que tú nos trajiste, Señor, para ser cabeza y no cola. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente en todo momento, Señor. Y que cada cosa, cada pensamiento que nosotros tengamos, Señor, sea pensamiento de prosperidad, Señor. Sea pensamiento de rentabilidad, Padre, porque al final tú nos has llamado, Señor, para dar resultado a todo lo que tú nos has entregado, Señor, en mano, porque finalmente nosotros únicamente somos administradores de tu reino, Padre. Y gracias te damos por esa gran oportunidad que nosotros como varones, como hombres, Señor, tenemos ese privilegio, ¿sí? de ser administradores de tu reino, Padre. En tus manos yo pongo, Señor, a todas las familias que el día de hoy están escuchando o viendo esta reunión, Padre. Te damos gracias, Señor, y permite, Padre, que a través de todo lo que hemos platicado en este día, Señor, en esta noche, que sea de bendición para la gente, Señor, pero sobre todo que nos quede muy claro, Señor, porque dice tu palabra que sobre toda cosa guardada, Señor, nuestro corazón esté siempre ahí, esté siempre guardado, Padre. Y permítenos, Señor, que bajo cualquier circunstancia, Señor, nunca se nos olvide que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú eres el dador de los recursos, Padre, y que únicamente nosotros somos administradores tuyos, Padre. En tus manos ponemos esta reunión y esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, viernes 8 de la noche, en las redes sociales del Centro Familiar Cristiano. Muchas gracias a nuestros invitados en Matrimonio en Ledesma. Nos despedimos deseándoles bendiciones, victorias y toda la gloria a Dios. Gracias.